Bien, vamos a seguir con nuestra serie 52 días de Good News. Hoy la iglesia celebra la fiesta muy importante, la fiesta de Pentecostés. Y justamente en este domingo, que ya marcaría el final de todo lo que tiene que ver con el tiempo de Pascua, ya vamos a entrar al tiempo ordinario, tiempo que permanecerá pues ya hasta, imagínense, el tiempo de Adviento, ya por allá por noviembre. Eh, Es importante profundizar, entrar en este misterio de la Santísima Trinidad y darle un lugar muy especial al Espíritu Santo, a la tercera persona de este Dios que es uno y que a su vez en su momento lo llegaron a definir como el gran desconocido. Porque hoy, de hecho, en la reflexión, yo doy catequesis de primera comunión. Y hoy, 19 de mayo de este año 2024, les decía que solemos hablar mucho del Padre, mucho más del Hijo, pero muy poco se le suele dar espacio al Espíritu Santo, más allá de cantarle una canción bonita o invocarlo para una reunión o alguna actividad religiosa. El Espíritu Santo es una figura fundamental desde el principio, y así nos lo hace ver Jesús en el Evangelio de hoy. Un primer punto importante es ese, esa manera como Dios tiene de irse dando lugar, es decir, un poquito lo que hizo Juan el Bautista cuando Jesús aparece. Juan el Bautista aparece Cristo y él empieza a desaparecer del espacio público. Y él le decía algo así a los apóstoles que le seguían a él, que luego siguieron a Jesús, a sus discípulos. Él le decía, mientras él crece, yo tengo que decrecer o bajar, tengo que desaparecer. Entonces nosotros vemos que en el Antiguo Testamento la gran figura, por supuesto, es el Padre, el Creador, el que acompaña, el que manifiesta todo su poder, sin que estén ausentes el Hijo y el Espíritu Santo. Pero todavía no era de conocimiento estas dos figuras, era el Padre, era Yahvé. Luego en Cristo se revela una segunda gran verdad que inmediatamente también asoma la realidad del Espíritu Santo. Cuando Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió, el Padre y yo somos uno. Tomás le decía, o Felipe, le decía, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estás conmigo y me preguntas esto. O sea, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Y Jesús, fíjese que cuando está Jesús, no deja de hablar del Padre, no deja de profundizar en el Padre, pero es el mismo Padre el que dice, este es mi Hijo amado, escúchelo. Es como que estuviera dando esa vara de relevo para que Jesús la llevara ahora sin él desaparecer. Pero luego Jesús también hace el mismo escenario. Jesús le dice a los discípulos, antes de ascender a los cielos, tengo que irme para enviarles, o al irme les enviaré el Paráclito. Fíjense que el texto comienza Jesús diciendo, cuando venga el Paráclito, el Espíritu Santo, que yo enviaré a ustedes de parte del Padre. Fíjense que está el vínculo trinitario. El Espíritu Santo, que yo enviaré a ustedes de parte del Padre. Otro punto es, dice, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio de mí. Hay personas que suelen decir, es que la Biblia la escribieron una cantidad de ancianos sin oficio, que yo eso lo he escuchado, no lo estoy exagerando, gente que no tenía nada que hacer y se puso a escribir un texto y la gente dijo que eso era palabra de Dios. Resulta ser que sí, la Biblia la escribieron personas, agiógrafos, gente inspirada por Dios. Pero Cristo deja claro, y así nos lo hace ver, que todo lo que está en la palabra, y especialmente también en los evangelios, y en las cartas de los hechos de los apóstoles, y en los hechos de los apóstoles, y en las epístolas de Pablo, de Pedro, de Judas, de Juan, de Santiago, eh, todo lo que está allí es testimonio vivo que el Espíritu Santo inspira para que quedara como verdad revelada. Rebelarse contra la palabra de Dios es una necedad, sin duda. Porque el que está hablando allí lo hace por inspiración. De hecho, las personas que tengan más vida de iglesia saben que quienes han gozado del don de palabra o del don de profecía o del don de sanación, muchas veces estos dones aparecen de una manera inesperada.
aparece de una manera no esperada, sorpresiva. La misma persona que puede ser portadora de ese don, porque además el Espíritu Santo nos da 7 dones fundamentales y de ahí emanan muchos frutos. Pero las personas saben que quienes han experimentado esto es algo que ha sido no planificado, no preparado. El Espíritu Santo habita a quien desea habitar y habla a través de quien quiere hablar. Justamente esto lo explica más el libro Los Hechos de los Apóstoles. El hecho en sí mismo de Pentecostés no lo narra el Evangelio, lo narra justamente el libro de Los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Aparecen los apóstoles reunidos, tradicionalmente se coloca a María en el medio y aparecen unas llamas, unas lenguas de fuego que habitan en cada una de las personas allí luego de una profunda oración. Y estas personas, una vez que reciben el Espíritu Santo, ya no vuelven a ser las mismas. De hecho, lo que realmente le da constitución a nuestra Iglesia Católica es Pentecostés. Jesús, cuando le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, no la está edificando en ese momento. Lo está hablando en un lenguaje profético. Edificaré. Y ni las fuerzas del infierno podrán contra ella. Pero en Pentecostés, esa promesa se hace cumplimiento, esa profecía, que además ya también tenía de antiguo una mirada profética en el profeta Joel, en el capítulo 3, que hablaba de un Espíritu Santo que se iba a derramar sobre todas las personas y que iban a impulsar toda una cantidad de gracia, y la gente iba a hablar en lenguas y todo lo demás. No quiero cerrar esta reflexión con algo que dijo el sacerdote en la misa, que me pareció maravilloso. Y él comparaba Pentecostés con Babel. Él decía, en Babel fue la confusión de lenguas ante unos hombres que querían ser dioses y querían llegar a la cima del conocimiento sin importarles nada. Dios dice en su reflexión en Babel, si permito que ellos hagan eso, van a decir dentro de sí, para nosotros nada será ya imposible. Y eso es desplazar a Dios de su lugar que le corresponde. Paréntesis, hoy no estamos muy lejos de decir lo mismo que Babel. Cierro paréntesis. Pero en Pentecostés, que además reafirma lo que salió del Concilio Vaticano II, de quitar las misas en latín para que la gente entendiese el mensaje. Fíjense ustedes lo importante. En Pentecostés, ¿qué ocurre? Que allí había gente de diferentes lugares, dice que de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, etc. Pero lo sorprendente era que también cada quien oía hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Es decir, Babel es la separación de lenguas y Pentecostés es la unificación de lenguas en torno a un mismo mensaje, en torno a un mismo plan, que es llevar la buena nueva a todo el mundo. Así que creo que Pentecostés no tiene que ser una fecha, un momento litúrgico nada más. Pentecostés tiene que ser tu día a día, desde el bautismo, la confirmación, cada vez que comulgas, cada vez que te confiesas, cada vez que haces un servicio pastoral, parroquial, cada vez que vas a tu casa y tienes que ser custodio, ser amor, ser camino para tu familia. Pentecostés es decirle al Espíritu Santo, ven y habita en mí, para siempre, por siempre, hasta que supere esta vida y me pueda encontrar en la vida eterna. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.